No sé qué número de sesión será. No he tenido la suerte de poder estar en las anteriores, pero entiendo que ya han tenido varios encuentros. Y bueno, hoy tienen la sesión conmigo. Yo me voy a presentar muy brevemente. Mi nombre es Alberto Moreno Doña y me dedico o trabajo principalmente en el ámbito de la educación y específicamente en el ámbito de la educación parvularia. Trabajo en la carrera de educación parvularia en la Facultad de Medicina, que curiosamente está alojada en una facultad que es la Facultad de Medicina de nuestra universidad, y también participo en el doctorado en el que ustedes están comenzando. Yo les voy a plantear algunas ideas iniciales para poder mantener este diálogo. Lo primero es que independientemente de que por lo que he sabido, la lógica ha sido que el profesor hace o la profesora hace una presentación y después se establece un diálogo. Entiendo que ha sido así, ¿cierto? Si ustedes consideran que el diálogo hay que comenzarlo en otro momento, bienvenido sea, ¿vale? Es decir, en cualquier momento de la presentación ustedes pueden abrir su micrófono y decir lo que estimen conveniente. Y ahí podemos comenzar a dialogar. ¿Que no lo hacen? Bueno, pues después de la presentación lo haremos. Entiendo también que tenemos hasta las 5:30, ¿puede ser? Por lo tanto, ustedes saben que uno de los males del profesor universitario es que cree que es interesante lo que cuenta y por lo tanto se toma más tiempo del que corresponde. No permitan que eso ocurra y cuando sea no más allá de las 5 con suerte, ojalá un poco antes, me dicen: Alberto, ¿sabe qué? Córtala ya y vamos a dialogar, que es lo interesante, ¿vale? Lo digo porque se pasa el tiempo sin darse cuenta y va avanzando y al final uno se le olvida que la actividad no era para nutrir los propios egos personales, sino para poder dialogar. Eh, dicho eso, bueno, les doy, lógicamente, yo no sé ya ni cuándo empezaron el programa, pero entiendo que hace un mes por lo menos, ¿puede ser o no? ¿Llevamos En un mes? abril. 2 meses ya, perfecto. Entonces, bienvenidas atrasadas al programa de doctorado y espero y confío en que, bueno, poco a poco vayan armando su línea de investigación. ¿Por qué digo armando su línea de investigación? Y con eso quiero partir. Lo que yo he pensado es compartirle algunas ideas que tienen que ver con cómo, en mi caso particular, yo he ido construyendo mi propia línea de investigación, ¿vale? Más que un trabajo en específico, más que un trabajo en específico que yo creo yo, puedo estar equivocado, que no es tan interesante desde el punto de vista de que entiendo de que la mayoría de ustedes no se dedican al ámbito de la educación, por lo tanto, en términos disciplinares, puede ser interesante, pero creo que es más interesante o más nutritivo desde el punto de vista de los inicios de estudios doctorales, dar cuenta de cómo alguien puede ir construyendo una línea de trabajo. Entonces, si les parece, yo les voy a compartir una presentación con algunas ideas para que yo también me pueda dirigir en lo que yo les quiero compartir hoy día, ¿vale? Por eso lo titulé La construcción de una línea de investigación en el ámbito educativo. Y quiero partir con algo que para mí es para mí, y todo lo que yo diga puede estar equivocado, pero les voy a compartir algunas ideas que yo he ido construyendo a lo largo del tiempo. Y creo que uno de los elementos principales cuando uno, digo, se inicia, yo sé que ustedes ya se iniciaron, pero se inicia en el ámbito doctoral, ¿vale? Yo sé que cada uno de ustedes está haciendo investigaciones de diferentes tipos en diferentes áreas. Es nunca perder de vista que finalmente, debiéramos considerar que el ámbito de la investigación, al igual que cualquier otro desempeño profesional, intelectual, académico, tiene que ver con las propias trayectorias de cada uno y cada una de nosotros y nosotras, ¿vale? Esta diapositiva no está hecha desde el punto de vista de ser autorreferente, ni mucho menos, porque además me carga, pero creo que le da sentido a cómo yo he ido construyendo mi propia línea de investigación. Por eso ustedes ven ahí algunas etapas
ligadas a mi edad cronológica y algunas etapas que tienen que ver con espacios, tiempos, geografía, donde yo me he ido desempeñando, que creo que le dan sentido a lo que les voy a compartir. Y quiero partir con algunas ideas muy básicas, muy básicas. La primera es que yo nací en el sur de España, concretamente en la ciudad de Jerez de la Frontera. Soy andaluz y Andalucía es una zona geográfica al sur del Estado español. Y yo creo que no hay que olvidar, nunca hay que olvidar que es parte de los márgenes de Europa, ¿vale? Parto por ahí porque para mí es primordial. Yo tuve la fortuna de estudiar mi enseñanza básica, o mis estudios de educación primaria, en una escuela pública, en donde, debido a donde estamos situados geográficamente, el mundo gitano y el mundo árabe eran parte constitutiva de ese espacio que yo habitaba en ese tiempo, ¿vale? Entonces, veamos tres elementos: márgenes de Europa, contacto desde la infancia con el mundo árabe y contacto directo, muy directo, con el mundo gitano. Dos de los grupos, por llamarlos de alguna manera, dos de los grupos que aún hoy día son excluidos de las diferentes dinámicas de vida del Estado español. Si a eso le añadimos que Andalucía está en los márgenes de Europa y somos calificados e identificados como los flojos del Estado español, yo creo, lógicamente desde un estereotipo y como todo estereotipo injusto y falaz, ¿vale? Y falaz, yo creo que eso empieza, desde mi punto de vista, a permitir o a dar cuenta de cómo germina una serie de preocupaciones que no tienen que ver con la academia. Para mí esto es muy importante. No son preocupaciones académicas, son preocupaciones vitales. Yo creo que ese es un elemento principal en la construcción de cualquier línea de investigación que nos pueda acompañar a lo largo del tiempo. A esos tres elementos yo le añado una experiencia, a mi modo de entender, para otras personas puede ser algo banal, muy, muy relevante, que es que en el caso de mi familia, concretamente mi papá, aunque no solo mi papá, durante muchos años realizó un trabajo de voluntariado con personas que por diferentes motivos habían caído en el mundo de la droga, ¿vale? No estamos hablando de consumir drogas, sino de tener problemas con el consumo de drogas, ¿vale? Y creó un centro de voluntariado para trabajar con toxicómanos, ¿vale? Retomo, como soy educador, soy muy pesado y voy sintetizando. Márgenes de Europa, mundo árabe, mundo gitano, voluntariado con personas que en aquellos momentos tenían problemas de drogas. Esto está muy relacionado, porque si uno analiza la historia reciente de España, no hay que olvidar que los años 90 fueron el boom de la heroína, ¿vale? De la heroína. Y el consumo de heroína recayó principalmente, aunque no exclusivamente, recayó principalmente en el mundo gitano, ¿vale? Por lo tanto, mi contacto con el mundo gitano en la escuela y mi contacto con el mundo gitano a través del voluntariado de mi padre era una situación muy particular, que me permitía vivir o experimentar una serie de circunstancias muy particulares que siempre situaban a estos colectivos a los márgenes de algo. Después podemos decir que es ese algo, ¿vale? Eso es acompañado ya en una etapa de adultez joven, con mi llegada a Chile, a uno de los países más equitativos del planeta Tierra, ¿cierto? Es decir, pareciera ser que esa desigualdad que me acompañaba en mi experiencia más infantiles, más juveniles, se encuentran con una experiencia no menos potente en ese sentido, que tiene que ver con la llegada a un país como Chile, ¿vale? Que lo podremos caracterizar de muchísimas cosas maravillosas, pero no de un país precisamente que haya trabajado en los últimos años por el tema de la igualdad. Y por último, a eso le añado, en esta breve trayectoria, a eso le añado que yo, para efectos académicos, me titulé en la Universidad de Valencia, en España, como profesor de educación física,
me dedico al ámbito de la educación y específicamente al ámbito de la educación parvularia. Es decir, si yo hubiera querido elegir profesiones más distantes de lo que se considera el estatus académico y profesional, probablemente no hubiera sido posible. Es decir, ser profesor de educación física y dedicarme al mundo de la educación parvularia es seguir manteniéndome en los márgenes. ¿Y por qué les planteo esto? Les planteo esto por una manera, por un criterio para mí muy claro, que es que la línea de investigación que yo he ido construyendo a lo largo del tiempo tiene que ver específicamente con mi vida. Tiene que ver con las inquietudes, tiene que ver con los cuestionamientos y tiene que ver con las problemáticas que a mí me acompañan desde mi infancia hasta la actualidad y que tiene que ver específicamente con esos colectivos, llamémoslo vulnerados, con esos colectivos marginalizados, con esos colectivos excluidos, etcétera. Por lo tanto, la primera idea que para mí es relevante es no separar cuando uno pretende adentrarse en el mundo de la investigación, que insisto, yo sé que ustedes ya se adentraron hace tiempo, pero están iniciando un programa doctoral, es no separar investigación y vida. Si caemos en el error bastante común de separar investigación y vida, finalmente lo que terminamos construyendo es una ciencia como instrumento de producción y como instrumento para poseer mayor estatus profesional, que es uno de los males que nos acompañan a las universidades, iba a decir chilena, pero no es cierto, a las universidades del mundo en la época en la que nos encontramos. Es decir, la ciencia se ha ido desplazando desde cierto apasionarse por el conocimiento, cierto apasionarse por cuestionarse algunas cuestiones esenciales de la vida en comunidad, a convertirse en un instrumento de producción y en un instrumento para conseguir mayor estatus profesional. Y yo diría que esa es una característica básica del mundo universitario hoy día. Y no tengo dudas, aun pudiendo estar equivocado, insisto, no tengo dudas de que probablemente ustedes se vayan a encontrar con estas problemáticas, no en la universidad en la que estudian, que eso se lo aseguro, sino en vuestras propias trayectorias investigativas y científicas. ¿Vale? Porque desgraciadamente el poder, en cualquiera de sus dimensiones, es realmente atractivo y nuestras condiciones de vida no son las mejores como para poder elegir solo desde un criterio ético, sino que te ponen en juego otra serie de criterios que son importantes. Esta es la primera diapositiva. Si quieren, me dicen algo, si no yo continúo tranquilamente. Bueno, esa es una señal de que continúo, entiendo. Ese recorrido autobiográfico, solo como referencia, lo pueden encontrar en el trabajito ya del año 2007, hace un tiempo, bastante considerable, que ustedes encuentran ahí, pero eso no es lo más relevante. ¿Vale? Ya. Esta serie de cuestionamientos iniciales que a mí me han ido acompañando me llevan en un momento de mi trayectoria, llamémosla científica, a hacer una distinción radical, a mi modo de entender, entre lo que asumimos como educación y lo que asumimos como escuela. ¿Y por qué planteo esto? Porque la modernidad, desgraciadamente, hegemonizó el concepto de educación y y lo equiparó a la institución social que puso al servicio de eso que llamaba educación. Tanto es así que cuando uno escucha la cotidianidad de la vida social, la gente suele asumir que la educación está en crisis. Y yo siempre digo que no, lo que está en crisis no es la educación, lo que está en crisis es la escuela. Y la escuela no es la única manera en la que las diferentes culturas a lo largo de la historia y a lo largo de todos los territorios, no es la única manera de educarse. De hecho, yo diría, me atrevería a decir que no es ni la más efectiva ni la más pertinente, ¿vale? Ni la más pertinente. Entonces, en ese sentido, mi trabajo de investigación hace yo diría hace aproximadamente, ¿cuánto? Sí,
17, 18 años, se adentra en esta diferenciación, ¿vale? Y en esta diferenciación hay algunas características, yo lo planteo en términos dicotómicos, pero asumimos que no es así. Asumimos que la escuela como institución social que se apoderó del concepto de educación tiene algunas características que son cualquier cosa menos coherente con la forma en la que aprendemos los seres humanos. Es decir, la escuela no fue creada y no funciona para educar, sino funciona para otra serie de propósitos, ¿vale? Y esas características yo las sintetizo, yo las sintetizo a partir de estas categorías. La primera característica tiene que ver con asumir que la institución social escolar, y recuerden, cuando hablo de escolar no me refiero a la educación básica, no me refiero a la educación media, sino me refiero a toda la institucionalidad que se hace cargo de la educación formal en los diferentes estados. Es decir, incluye también al ámbito universitario. Entonces, el ámbito universitario, al igual que los jardines infantiles, al igual que la educación básica y la educación media, sigue una lógica muy similar, sobre todo en las últimas décadas. Y esa lógica tiene que ver con que funciona a partir de un criterio básico que es el criterio del deber ser. Es decir, hay un deber ser que el que quiera pertenecer a esas instituciones tiene que cumplir. Eso no significa que no haya grietas, no significa que haya espacios de resistencia, sí, sí los hay, pero ser parte de esa institucionalidad significa moverse de alguna forma bajo la lógica del deber ser. Esa lógica del deber ser es acompañada por otra serie de características. La primera es que la ignorancia comúnmente suele ser censurada. Es decir, aquel que no sabe, por algún motivo, por el motivo que fuera, aquel que no sabe suele ser castigado. ¿Vale? Insisto, hablo desde el jardín infantil hasta la institución universitaria. De hecho, cuando ustedes terminen su programa doctoral y vayan a hacer su examen, a ustedes lo van a evaluar en función de lo que saben y no en función de lo que ignoran. Probablemente el reconocimiento de la ignorancia tenga un valor educativo mucho mayor que el verificar lo que uno ya conoce. Pero aún así, la institución sigue funcionando bajo esa misma lógica. Y esa misma lógica se reproduce o se representa a partir de una obsesión, por eso que llamamos la pedagogía de la respuesta. ¿Vale? La pedagogía de la respuesta. Y bueno, no voy a insistir en todas las categorías, pero esto se acompaña de algunas otras. Una es que casi siempre evitamos el conflicto. Evitamos el conflicto. Jugamos a una pseudo participación, que es ese diálogo académico, que es muy nutritivo, que es muy interesante, pero que muchas veces, o en gran parte de las ocasiones, se rompe cuando el poder eh, ya establecido es de alguna manera cuestionado. Yo siempre le planteo a los grupos con los que trabajo, en diferentes contextos educativos, que a mí me encanta la crítica, pero no a mí, sino a los otros. Al contexto social, al contexto económico, al contexto político, pero por favor, no hacia mí. Lógicamente lo hago en tono de humor, pero creo que representa muy bien parte de lo que está ocurriendo en las instituciones educativas. Es decir, cuando uno verdaderamente remueve los cimientos de la institución, hasta ahí llega la crítica nada más. Y lógicamente eso se acompaña, hay un libro muy interesante que ustedes conocen, que de Humberto Maturana, recientemente fallecido, que es La objetividad como argumento para obligar. Y creo que eso se sigue reproduciendo en las instituciones educativas. Es decir, el uso de la categoría objetividad para obligar al otro a hacer lo que yo creo que tiene que hacer, para obligar al otro a decir lo que yo creo que tiene que decir, o para obligar al otro a pensar de la forma en la que yo creo que tiene que pensar. Los roles son inmutables, el profesor es profesor, el alumno es alumno y otra serie de roles que aparecen en las instituciones. Se crea un lenguaje propio para la institución, es decir, un lenguaje institucional, o un lenguaje en nuestro caso escolar, o un lenguaje universitario para nombrar la realidad que nos preocupa, ¿vale? Y además hay tiempos y espacios que rara vez son modificables en el tiempo. Hay tiempos y espacios únicos donde se produce y reproduce el aprendizaje.
Gracias, Silvana. Ya vi que pusiste ahí el libro de Humberto Maturana. Súper. Ya, eso, en el inicio de mi trabajo hay esa radical diferencia que yo trabajé, me nutrí y desarrollé al alero de un colega, de un antropólogo educacional, ya retirado, de la academia me refiero, en términos formales, hoy día constituyente, que es el profesor Carlos Calvo Muñoz. Creo que es interesante sus trabajos, sus aportes y sus reflexiones en relación al ámbito educativo. Si bien yo asumí y ya planteé que en términos reales no es una diferenciación dicotómica, yo la pongo en términos dicotómicos solo para una mayor comprensión de los fenómenos, tendríamos, por ejemplo, el proceso educativo, ¿vale? Y que tiene que ver específicamente con los aprendizajes que se producen en la informalidad de nuestras vidas. Cuando uno hace un análisis eh, histórico de los aprendizajes que pudimos construir en el ámbito institucional y el ámbito escolar, normalmente esos aprendizajes no tienen que ver con los contenidos particulares, sino tienen que ver con la trama de relaciones que se producen en la cotidianidad de la vida de aquellos que conforman las comunidades educativas. Y a eso nosotros le llamamos la informalidad. Ustedes saben que normalmente en la teoría pedagógica se habla de educación formal y educación no formal, ¿vale? Pero rara vez, o es muy poco lo que existe, sobre la educación informal, que tiene que ver efectivamente, o como les decía, con los aprendizajes que se producen en la cotidianidad de nuestras vidas. ¿Por qué la teoría pedagógica de carácter más tradicional no suele abordar este contexto informal? Y no lo suele abordar porque principalmente está caracterizado por ciertas casualidades, no causalidades, casualidades, ciertas contradicciones y un nivel alto de incertidumbre. Esto es lo que me lleva en mi trayectoria investigativa a acercarme desde el mundo de la educación, a acercarme a eso que se llama la ciencia de la complejidad y específicamente me lleva a acercarme a la teoría del caos. ¿Por qué? Seguramente por un juego intelectual, pero me hacía mucho sentido trabajar la educación informal desde las categorías, que para efectos de la educación podrían considerarse categorías metafóricas, de específicamente la teoría del caos. Porque en esa teoría los elementos casuales, perdón, las contradicciones y la incertidumbre son parte de su desarrollo conceptual. ¿Vale? Entonces, además de esta casualidad, contradicciones e incertidumbre que son parte de nuestra cotidianidad de la vida, hay otros elementos que se ponen en juego. Por ejemplo, mayores niveles de coherencia entre lo que se dice que es importante y la manera que tenemos de vivenciarlo, cosa que no ocurre en la institución educativa formal. Recuerden que la institución educativa formal está llena de conceptos como democracia, como participación, como equidad, pero cualquier cosa menos eso caracteriza a las instituciones escolares, ¿vale? En la informalidad, principalmente nosotros asumimos que no se busca el deber ser, como planteaba anteriormente, sino la manera en la que los seres humanos somos capaces de establecer relaciones posibles entre diferentes elementos, diferentes personas, diferentes objetos de conocimiento, etc. Y es por eso que los contenidos de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, no son compartimentos estancos, sino que existen altos grados de relación. La institución universitaria, la institución escolar, en cualquiera de sus niveles, sigue estando caracterizada por trabajar en función de asignaturas que tienen relación con ciertas disciplinas, ¿vale? El doctorado es un intento por terminar con esa disciplinaridad y adentrarse en el mundo de la interdisciplinaridad. Pero ustedes se van a dar cuenta lo complejo que es cargar con una historia, cargar con una historia escolar que nos ha llevado a creer que efectivamente el mundo funciona en función de las disciplinas. Digo, se van a dar cuenta porque al interior de nuestro propio programa esos conflictos se siguen viviendo, ¿vale? Pero es muy importante rescatar ese intento, ese énfasis que le estamos poniendo a ese carácter interdisciplinar. Hay otro elemento, y con esto voy avanzando porque si no me voy a alargar demasiado, tiene que ver con que en la cotidianidad, en la informalidad de la vida de los niños y las niñas, no es la pedagogía de la respuesta la que está en juego, sino que es la pedagogía de la pregunta.
De hecho, hay trabajo muy bonito, nosotros hemos trabajado en eso también, haciendo seguimientos a niños a lo largo desde la educación parvularia hasta la educación básica, y nos damos cuenta cómo la pregunta en los niños va desapareciendo al interior de las instituciones educativas conforme avanzamos el nivel educativo. Pero esos mismos niños, en sus contextos informales, hablo de cuando están jugando a la pichanga, de cuando están jugando con sus amigos en la calle, etcétera, siguen reproduciendo, sí, la lógica de la pedagogía de la pregunta. Es decir, la pedagogía de la pregunta está al centro del proceso de conocer y no tanto la respuesta. ¿Vale? Los roles son mutables, se aprenden en diferentes espacios y tiempos de manera simultánea, se asume que no todo es controlable, ¿vale? Se asume que no todo es controlable, a diferencia de las instituciones educativas, donde tenemos que planificar, tenemos que ordenar, tenemos que verificar. Si queremos controlar algo que no es controlable, que es la vida de los sujetos que habitan esas instituciones educativas. Y por último, se asume en esta informalidad que lo diferente no es lo opuesto, sino que es algo distinto. ¿Vale? Entonces, en mi trayectoria, este fue una parte, no fue el inicio ni mucho menos, pero fue parte de cómo yo iba haciendo presente las preocupaciones que les decía anteriormente. ¿Por qué? En la primera diapositiva. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que en los contextos informales hay niños y niñas que son capaces de mostrar y demostrar sus altas capacidades para vivir en función de los requerimientos que ese espacio y tiempo informal les requiere. Sin embargo, cuando entran al ámbito escolar, no son capaces de transponer esas capacidades a las exigencias institucionales. Entonces, esta aparente dicotomía entre un mundo y otro fue una de mis primeras maneras de acercarme a esa desigualdad que se genera o que generan las propias instituciones cuando no son capaces de visualizar, de legitimar la vida de los niños y las niñas, sino que los fuerza a ser de una manera diferente. ¿Vale? Este es un primer elemento que yo les quería plantear y por eso aquí pongo saltando los muros escolares, porque asumo que la educación y el aprendizaje no se reduce ni mucho menos al ámbito escolar. Y además, esto nos permite legitimar la vida de los sujetos con los cuales compartimos. En la institución escolar, si el niño no tiene éxito o la niña no tiene éxito, de alguna manera termina siendo excluido de esa vida que se genera al interior de las instituciones. Por eso para mí es tan importante esta décima de Violeta Parra, ¿no? Que sintetiza muy bien parte del trabajo. Ella dice, semana tras semana transcurre mi edad primera. Mejor ni hablar de la escuela. La odié con todas mis ganas. Del libro hasta la campana, del lápiz al pizarrón, del banco hasta el profesor. Y empiezo a amar la guitarra y donde siento una farra, allí aprendo una canción. Vean qué maravillosa, qué maravilloso lo que plantea Violeta, porque tiene que ver, a mi modo de entender, a lo mejor estoy siendo muy libre en la interpretación, pero tiene que ver específicamente con esos dos mundos. El mundo de la formalidad, que fuerza hacia un deber ser institucional, y que en este caso ella lo representa por el libro, la campana, el lápiz, el pizarrón, el banco y el profesor. Sin embargo, a eso le anteponemos la guitarra y específicamente le anteponemos la farra. Y entonces yo dejo una pregunta ahí. ¿Qué tan maravilloso sería una institución educativa donde las farras se constituyeran el eje vertebrador, por ejemplo, del currículum escolar? Alguien puede decir, este está loco. Bueno, a lo mejor sí, pero quizás no. ¿Vale? Entonces, esto para mí es muy, muy relevante. Parte de las ideas que yo le estoy planteando la pueden, la pueden profundizar, las pueden leer en un libro que yo le tengo mucho cariño, que se llama Educación y Caos, del insípido orden escolar al sabroso desorden educativo. ¿Vale? Está en la red, está gratuito, así que si alguien está interesado por el mundo educativo y específicamente como, en función de cómo la teoría del caos puede alumbrar elementos del mundo educativo que no han sido muy considerados, podría, podría acceder ahí. ¿Vale? A partir de estas inquietudes que yo les planteo, yo aquí les muestro algunos proyectos en los que he venido trabajando y que creo que representan, salvo uno de ellos, que fue por una, bueno,
por una cuestión que uno no hace solo lo que quiere, sino también lo que de alguna manera el contexto va generando, que es el tercero que aparece ahí, que yo lo sacaría, pero los proyectos, algunos de los proyectos en el último tiempo tienen que ver con esta marginalidad de la que yo les hablaba, con esta inquietud por las preocupaciones o por los problemas que surgen al interior de las instituciones. Entonces, el último proyecto en el que venimos trabajando tiene que ver con educación superior e historias de vida de personas indígenas y afrodescendientes, construyendo puentes desde el enfoque de aprendizaje-servicio en un sistema mundo racializado, porque ya empieza a entrar el asumir la racialización del sistema mundo y cómo eso de alguna manera determina toda la vida institucional, ¿vale? Pero el proyecto que ya terminó hace poquito, que para mí es muy interesante, en lo personal, es el mapa escolar como epistemicidio de lo educativo. Y aquí está el centro, comprensión de la escuela desde los márgenes. Es decir, no comprensión de la escuela desde la propia institucionalidad, sino desde aquellos y aquellas que por diferentes motivos y diferentes criterios han sido marginalizados de la vida al interior de esas propias instituciones. ¿Vale? Si alguien está interesado, después podemos conversar y dialogar al respecto. Actualmente, actualmente estamos trabajando en una línea, porque ya ni siquiera es proyecto, el proyecto terminó, pero la línea continúa, que asume algunas de las cosas que yo aquí le planteo. Lo primero es que, a pesar de todos los avances en las teorías pedagógicas, en las teorías sociales, en los cuestionamientos de las diferentes disciplinas a la institución escolar, insisto, en cualquiera de sus niveles, incluso el universitario, estas instituciones siguen funcionando bajo esa lógica de lo, entre comillas, normal. Es decir, hay un sujeto que representa el deber ser institucional y al que todos debiesen aspirar, ¿vale? Y todo aquel que se salga, se aleje, se autoaleje de esa normalidad, termina siendo etiquetado. Termina siendo etiquetado como el discapacitado, el raro, el extraño, o llámenlo como ustedes consideren que hay que llamarlo. Entonces, principalmente, aunque no únicamente, pero principalmente el mundo educativo se ha nutrido de este concepto desde la estadística y desde la ciencia biomédica. Principalmente, no únicamente. Para entender que todo aquel que se aleje de ese promedio termina siendo catalogado como alguien diferente. Y lógicamente esto le da sustento a todo el trabajo de etiquetado que surge al interior de las instituciones educativas. Lo que se produce, a nuestro modo de entender, es una división binaria que en términos teóricos, muy forzado probablemente, pero en términos teóricos se nutre en nuestro trabajo de lo que el mismo Boaventura de Sousa Santos denomina línea abismal, que no es análogo exactamente o no es equiparable exactamente a los otros grandes referentes, pero que a nosotros nos resulta interesante, es la relación entre opresores y oprimidos que plantea Paulo Freire, o la misma conceptualización que hace el mismo Franz Fanon en relación a aquellos sujetos que viven en una zona que podríamos considerar la zona del ser, y algunos sujetos que viven en la zona considerada como la zona del no ser. Y aquí entramos en una diferenciación que a nuestro modo de entender puede ser forzada, pero interesante, que es que asumimos que las instituciones siguen funcionando o funcionan a partir de una lógica de lo humano y de lo no humano. Es decir, hay sujetos más humanos que otros al interior de las instituciones educativas. Y esto, claro, creemos nosotros que tiene mucha coherencia con esa diferenciación que planteamos entre educación y escuela. ¿Vale? En la línea de trabajo que mantenemos, nosotros asumimos que la institucionalidad sigue entendiendo el aprendizaje como algo que hay que construir. Es decir, como algo externo a los sujetos que un otro les va a enseñar a construir. Y no asumen que el aprendizaje es algo constitutivo de la vida. Es decir, no hay posibilidad de no aprender. Un colega por ahí dice que a lo más que podríamos es aprender a no aprender, pero aún así estaríamos aprendiendo. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros asumimos que el aprendizaje no es algo que haya que construir,
sino que es algo constitutivo de la vida de todos los seres humanos, y nos atreveríamos a decir de todos los seres vivientes. Pero bueno, eso no es un tema que yo sea capaz de manejar y de explicar categóricamente, ¿vale? El aprendizaje como algo constitutivo de la vida. Y por lo tanto, lo que planteamos es la necesidad de conectar vida y aprendizaje, ¿vale? Vida y aprendizaje. Y por lo tanto, lo que las instituciones debieran considerar es asumir que la vida no puede quedar fuera de esas instituciones educativas. Yo siempre le escuchaba a colegas de educación básica, educación media, de profesores de aula, que son los que yo verdaderamente admiro, pero les he escuchado muchas veces decir a algunos de ellos y algunas de ellas que ellos cuando van a trabajar las emociones las dejan fuera. Es decir, los problemas los dejan fuera del salón de clase. Yo siempre les digo de broma, explícame cómo lo haces, por favor, porque me encantaría. Es decir, eso es, imposible de realizar. Los sujetos no somos capaces de dejar parte de nosotros fuera de algún lugar. Lo que sí podemos es esconderlo, pero viene con nosotros. Y es maravilloso la experiencia que tenemos con niños y niñas de cómo son capaces de identificar esa emocionalidad en los profesores y profesoras, aunque estos profesores y profesoras hayan insistido en que van a quedar fuera del salón de clase. Si algo ocurre en la relación, que los niños y las niñas, cuanto más pequeños, más capaces de identificar, son capaces de ir sacando y de ir mostrando y de ir conversando. ¿Vale? Lo que asumimos entonces es que hay una distancia entre escuela, aprendizaje y vida. Y aquí nos hace mucho sentido la categoría que plantea Boaventura de Sousa Santos de epistemicidios, educativos. ¿Vale? Él no habla de epistemicidio educativo, habla de epistemicidio que tiene que ver con la aniquilación, con la muerte, con la negación de todas aquellas formas de conocer, de todas aquellas formas de conocer que no son coherentes con el paradigma científico tradicional. Es decir, todas aquellas formas de conocer que no son las reconocidas por las instituciones sociales, por las instituciones educativas, suelen ser negadas, suelen ser aniquiladas, suelen ser hechas desaparecer. ¿Vale? Y por lo tanto a nosotros nos ha interesado mucho indagar en esos procesos de conocimiento de aquellas personas que han sido marginalizadas del ámbito escolar y educativo. ¿Vale? ¿Cómo voy de tiempo? Ahí voy. Ya voy a pasar esto, bueno, que es una imagen que a mí me hace mucho sentido, ¿cierto? Una imagen, un relato, perdón, que me hace mucho, mucho sentido, porque pareciera ser que las instituciones lo que han hecho es crear un mapa, creen ellas, tan exacto de la realidad que han terminado confundiendo el mapa con el territorio. Es decir, han terminado confundiendo el supuesto aprendizaje organizado, controlado, intencionado por las mismas instituciones con la vida de los niños y niñas, de los jóvenes que habitan las instituciones escolares. Sí, ha sido tanto el desarrollo, el progreso en ese mapa, que terminamos generando una confusión y creyendo que el mapa representa fielmente el territorio, ¿vale? Y no asumimos que el mapa no es más que eso, un instrumento para orientarnos en la práctica educativa. Entonces, algunos referentes, ya les he dicho, normalidad, humanidad, subhumanidad, y ahí tenemos algunos autores, por si a alguien le interesa, de Sousa Santos, Rosfogel, Karina Ochoa, Franz Fanon, Pablo Freire, ahí tienen referentes por si a alguien le interesa esta línea de investigación, porque probablemente no sea así, ¿vale? Y lo que asumimos entonces es que las instituciones están regidas por una epistemología, que al decir de algunos autores es una epistemología moderna y eurocéntrica, construida desde, por y para hombres adultos europeos norteamericanos, heterosexuales, capitalistas y patriarcales. Esa es una idea que acompaña nuestros últimos trabajos en el tiempo más reciente, en el tiempo más actual. ¿Vale? Y a mí me hace mucho sentido, sobre todo en el ámbito de la infancia, en el que yo vengo trabajando. ¿Por qué? Porque si de algo pecan las políticas públicas, si de algo pecan las instituciones, es que a pesar de los discursos que se generan, siguen siendo trabajadas, estudiadas y analizadas desde una visión adultocéntrica. Y ahora lo estoy verificando muy ampliamente en este proceso que se está dando para las nuevas elecciones presidenciales, donde estoy colaborando con algunos colectivos, que no tengo
por qué decir, o lo podría decir sin ningún problema, con algunos colectivos, y lo que observo es que los niños son llamados, los jóvenes son llamados para la construcción de programas políticos a una sesión de Zoom, son invitados para escucharlos. Y desde la institucionalidad se asume que esa es la participación. Y en el fondo lo que hay ahí detrás es una pseudo participación de los niños para quedarnos tranquilos con nuestra propia conciencia de que esos niños y esas niñas están participando en el proceso de construcción programática. Sí, Felipe, yo participo, estoy participando en Convergencia Social en estos momentos. ¿Vale? Entonces, desde las mejores intenciones se sigue reproduciendo una lógica. Y se sigue reproduciendo una lógica porque nosotros en nuestra historia vital hemos encarnado que los niños y las niñas son actores secundarios. Entonces, no se les considera para la construcción de políticas públicas en el ámbito educativo, pero tampoco se les considera para la construcción, por ejemplo, de aquellos elementos de un programa político que tienen que ver con el desarrollo de las ciudades, con el tema de los... Ahí se me fue el concepto. Bueno, de cómo las ciudades van construyéndose. Los niños no son considerados. Sin embargo, todos sabemos que una ciudad vivida por un niño y una niña es muy diferente a una ciudad vivida por un adulto o una adulta. ¿Vale? Entonces, son sujetos que quedan siempre marginalizados para aquellas cosas, entre comillas, que creemos importantes para el desarrollo de una sociedad. ¿Vale? Entonces, no basta con buenas intenciones, sino esto también acompaña un cambio de nosotros mismos como educadores para entender que los niños tienen, tienen mucho que decir y aportar. Pero no aportar para la construcción de cosas que a los adultos nos benefician, sino aportar para la construcción de aquellos elementos que tienen que ver con la vida de un infante, que no son las mismas que la vida de un adulto. Entonces lo que nosotros problematizamos y nos preguntamos no es por la escuela como una abstracción, sino es por las escuelas vividas, soñadas y construidas por aquellos que la homogenización no es capaz de nombrar. Es decir, no es la escuela que nos cuentan eh, las teorías pedagógicas más tradicionales, no es la escuela que nos cuentan desde la política pública, ni siquiera es la escuela que nos relatan los mismos padres, madres y apoderados. No, es la escuela contada, vivida, soñada por esos sujetos que quedan en los márgenes. Después les voy a hablar de quiénes son esos sujetos que a mi modo de entender puede ser enriquecedor. Entonces lo que nos interesa es la comprensión de las vivencias escolares de los que normalmente son excluidos de ese mapa. ¿Vale? Y la interpretación de dicha vivencia por los mismos sujetos que nos han acompañado en estos y que nos acompañan en estos procesos de investigación. Por eso en algún lugar yo les planteaba comprensión de la escuela desde los márgenes. Voy a ir porque ya me queda poquito, ¿vale? Ahí tienen algunos objetivos que nos acompañan en este último tiempo, que es lo de menos en esta circunstancia, ¿vale? Y la aproximación, algunas breves reflexiones, una breve reflexión sobre el tema de la aproximación metodológica. ¿Vale? Yo les puse una cita ahí de Contreras y Pérez de Lara, que a mi modo de entender es muy sugerente, y que nos dice que proponerse la experiencia educativa como aquello que investigar es proponerse, en primer lugar, estudiar lo educativo en tanto que vivido, en tanto que lo que se vive, pero sobre todo es acercarse a lo que alguien vive, esto es, a lo que las personas concretas viven, experimentan en sí mismas. ¿Por qué es interesante esto? Porque hemos caído en esa abstracción de decir los niños y las niñas viven la escuela de tal manera. Pero esa generalización lo que hace es crear un nuevo mapa que homogeniza lo que ocurre al interior de las instituciones. Entonces acercarnos a la vida, a lo que los sujetos viven al interior de la institución educativa es parte de nuestro trabajo. Entonces estudiar la educación como experiencia es poner en primer plano las múltiples facetas, dimensiones y cualidades de esas vivencias en las que se participa en las situaciones educativas. ¿Cómo nos hemos acercado a estas experiencias? Principalmente en el último tiempo nos hemos acercado a través de las narrativas testimoniales, porque las narrativas testimoniales lo que nos permiten introducir en nuestro propio proceso de investigación es el carácter político, es el carácter político que tiene todas las voces que participan del hecho educativo. Si la posibilidad de construir testimonios
testimonio desde los propios sujetos que habitan las instituciones escolares. Eso por un lado, el elemento político para nosotros está recogido ahí en las narrativas testimoniales. Por otro lado, es interesante, para nosotros muy interesante la historia de vida. ¿Por qué? Porque asumimos que lo que ocurre en la escuela no es un presente, no es una cuestión, no es una fotografía de la hora, sino que eso ha sido una construcción. Y en esa construcción no solo ha jugado un papel importante la escuela, también ha jugado un papel importante las relaciones familiares, las relaciones en los barrios, las relaciones con los medios de comunicación. Entonces, hay una historia de vida que es la que nos permite la construcción más social e histórica de esa experiencia actual que alguien pueda tener al interior de las instituciones sociales que se dedican al ámbito de la educación. La entrevista a profundidad como una técnica básica, ¿vale?, de conversación con todos esos sujetos. Y otro elemento que nos ha resultado interesante es la fotoetnografía. Sin yo ser conocedor, por favor, me imagino que entre ustedes hay alguien que se dedica al tema de la fotografía o al tema del arte, yo no tengo ni idea, así que asumo mi total ignorancia, pero nos ha permitido adentrarnos en dimensiones de la institución que el discurso hablado no es capaz de llegar, ¿no? Entonces, la lógica que hemos seguido es que les hemos ido entregando cámaras fotográficas a jóvenes para que ellos fotografíen aquellos espacios, aquellos tiempos más significativos para su experiencia escolar, ¿vale? Y es muy interesante porque casi no hay fotografías de los salones de clase, sino son otros espacios y tiempos los que terminan siendo fotografiados. Entonces, esto en términos muy básicos es lo que nos está acompañando en el último tiempo en términos metodológicos. Y algunas ideas para terminar. Para terminar. La primera pregunta que surge es ¿quiénes son los jóvenes no normales? Es decir, ¿quiénes son? Digo no normales porque esa es una pregunta que siempre le llevamos a profesores y profesoras para tensionar un poco la conversación que podamos tener. Pero les digo algo, son muy pocos los profesores y profesoras que cuando nosotros le hacemos esa pregunta, nos cuestionan la pregunta, sino que rápidamente tienen una capacidad de respuesta para identificar aquellos sujetos que se alejan de la normalidad, sin nosotros haberles dicho qué es lo que entendemos por normalidad, porque de hecho ni lo tenemos claro. Lo que sabemos es que hay un concepto de normalidad que está rondando las instituciones educativas, ¿vale? Entonces, son muy pocos los profesores que nos cuestionan la pregunta. Y miren, les voy a señalar quiénes son los jóvenes no normales en las instituciones educativas. Y miren, rápido, ¿eh? Rápido. Las jóvenes destacadas. Las jóvenes destacadas. Los jóvenes violentos cuando se enojan. Los choros. Los que son para adentro. Los que experimentan con droga. Los que no les gusta que le impongan nada. Los que son risueños y payasos. Los que microtrafican. Los contestatarios. Los soberbios. Los jóvenes con vida interior muy rica. Los que tienen rasgos autistas y Asperger. Los muy empáticos. Los que están pero no están. Los que dicen lo que piensan. Los conversadores. Los distraídos y distractores. Los automarginados. Las contestatarias. Los que manipulan a otros. Los arrogantes. Jóvenes hombres discriminadores con mujeres. Jóvenes sin habilidades sociales, jóvenes con mala relación con su familia, jóvenes que intentan ser coherentes al máximo, los impulsivos, las inmaduras y sin objetivos claros, los jóvenes con problemas de comunicación, los sensibles, los rigurosos y obsesivos con el trabajo escolar. Miren esto. Si uno hace una primera reflexión, resulta que todos los sujetos que habitan las instituciones educativas son anormales. Entonces, la primera pregunta es, si todos son anormales, ¿a quién le da clase el profesor? Y lo que estamos viendo en las conversaciones es que el profesor le da clase al sujeto normal, que no existe. El sujeto normal es una abstracción. Es un sujeto al cual yo me dirijo cuando estoy en mi clase, pero que no está delante mío. Y eso tiene que ver porque la vida de los jóvenes no están dentro de las instituciones educativas. Se asume un modelo que podría ser en términos teóricos esa epistemología colonialista moderna, ¿vale? De patriarcal, hombre, adultocéntrica, heterosexual, capitalista, etcétera, que es la imagen abstracta que tenemos delante, pero que no existe. Porque el que está delante es este que ustedes ven ahí.
son todos esos sujetos. En el fondo somos nosotros y nosotras, ¿vale? Esa es solo algunas ideas que a mí en lo personal me llaman mucho la atención y sobre la que vengo trabajando. Y por último, con esto termino, asumir que la formalidad, escuela, y la informalidad, calle, vida, no son dos elementos dicotómicos, sino que al interior de las propias instituciones hay un carácter informal muy fuerte que tiene que ver con lo que los jóvenes fotografían cuando les pasamos las cámaras. Lo más significativo para los jóvenes de las instituciones escolares no son las disciplinas, no son los contenidos, sino es el mundo relacional que se produce al alero, puede ser de los contenidos, pueden ser de las personas, pueden ser de lo que ocurre al interior de esa institución. Y hay algunos elementos que son interesantes en las experiencias vividas por estos jóvenes. Uno es la importancia que para ellos tienen los rituales. Sin embargo, piensen que la ritualidad ha ido desapareciendo cada vez más del ámbito institucional. Sin embargo, los rituales siempre marcan un antes y un después, marcan un tránsito, ¿vale? Y para ello, para esos jóvenes los rituales son realmente importantes. Asumen que las instituciones siempre hay elementos que acogen y otros que excluyen. Y esto es muy importante porque esto nos lleva a pensar que las instituciones no son malas, sino que tienen elementos que son mejorables y tienen otros elementos que son muy destacables. Porque el acoger y excluir se dan en el mismo espacio y en el mismo tiempo, incluso con las mismas personas, ¿vale? Siempre hay para estos jóvenes adultos significativos, que no siempre son los profesores, en muchos casos sí, pero no siempre. Puede ser una persona que se dedica al servicio, puede ser la persona que vende en el kiosco escolar. Siempre hay adultos significativos que marcan la vida de los jóvenes con los que venimos trabajando. Probablemente, si ustedes lo analizan en vuestra propia experiencia escolar, alguno de estos elementos podría tener cabida. Lógicamente, la relevancia del aprendizaje, más allá de lo supuestamente académico, la valoración que los propios jóvenes hacen de algunos elementos de los centros educativos, y bueno, y otra serie de elementos que no, en estos momentos no creo que sea relevante seguir profundizando en ello, a no ser que ustedes después lo planteen. Y bueno, algunas de las cosas que yo les he dicho la pueden encontrar en algún material que hay por ahí publicado. En la página web tenemos la referencia de algunos libros que han salido, libros y capítulos de libros, ¿vale? En el último tiempo, y algunos artículos que por ahí andan dando vuelta. Y con eso quiero terminar agradeciéndoles la escucha, que en estos tiempos no siempre es fácil. Y ahora, bueno, dejamos abierto la conversación para que ustedes consideren oportuno, si es que así lo consideran. Alberto, yo, Sí, Silvana. Silvana. Bueno, gracias por tu exposición, por tu trabajo y por tu experiencia de vida. Quería hacerte dos preguntas o inquietudes, que nos pudieras como hacer ese paralelo entre la educación, el proceso de la educación y de la investigación. Porque vamos a iniciar un proceso de investigación, nosotras. Y en ese proceso de investigación vamos a utilizar fuentes institucionales, vamos a utilizar metodologías institucionales, vamos a estar inmersas en un contexto institucional, rindiendo pruebas, un montón de cosas que conlleva un doctorado. Pero también hay un montón de experiencias que están al margen, como tú bien señalas, de esta institucionalidad que nos podrían nutrir. Entonces, te quería pedir que nos pudieras entregar alguna experiencia de ese tipo, pero desde el área de la investigación. Y lo segundo es si has tenido experiencia en tu metodología de trabajo con el teatro aplicado y también con bueno, dentro de la gran gama de teatro aplicado, que muy bien se ha desarrollado también en España,
el teatro del oprimido, que fue como también paralelo con la pedagogía del oprimido, con Freire y Boal. Entonces te quería preguntar por qué el teatro ha demostrado con creces que es una herramienta muy poderosa para poder conocer, generar ese proceso de aprendizaje también, y que no ha sido bien valorada dentro de la institucionalidad. Ojo con eso, porque piensa que cuando tú ingresas a la escuela de teatro, tu único norte es ser actor a ser actriz, pero no dentro de la malla de teatro institucional, no está, oye, pero ustedes pueden también intervenir en educación, pueden ayudar en los procesos educativos. Recién ahora las mallas de las escuelas de teatro están metiéndose en educación, pero eso pasa porque tampoco la institucionalidad formal de la escuela ha permitido el ingreso del teatro. O sea, el teatro, es claro, es un ramo que puedan tenerlo como paralelo, pero no como algo formativo también. Entonces yo creo que ahí es algo que se tiene que hacer urgente en estos nuevos cambios que estamos viviendo, y que el teatro pueda ser una herramienta dentro del aula y también como un proceso de aprendizaje. Eso quería plantear. Muchísimas gracias, Silvana. Mira, no sé si te voy a responder, ¿vale? Lo voy a intentar. Si tú ves que la respuesta que te doy no tiene nada que ver con lo que tú me preguntaste, tú me dices y retomamos la idea. Son dos, Eh, en relación a la sí, investigación y sí, el teatro. sí, sí, sí. Mira, la primera no sé si te terminé de entender, pero voy a hacer Digo, no te terminé de entender porque el problema es mío, no es tuyo. Tú te explicaste bien, pero yo no sé si te terminé de entender. Pero voy a intentar tomar algunas ideas, pero quiero partir por el final, ¿vale? Quiero partir por el final. Y quiero hacer una reflexión. Yo soy un convencido. a- Primero voy a hacer una pregunta porque siempre, no siempre soy políticamente correcto, meto las patas. ¿Hay algún psicólogo o psicóloga por acá presente? Ya, va a quedar grabado, pero igual puedo meter las patas. Ya. eh, ¿Por qué les planteo eso? Porque yo creo que la crítica, voy a partir por el final, ¿vale? Que la crítica como categoría eh, ha sido monopolizada por la institución universitaria. Y específicamente en términos educativos, ha sido psicologizada. Ha sido psicologizada. Tanto es así que hoy día se entiende en el ámbito educativo, se entiende la crítica como una habilidad del pensamiento, como algo que ocurre en los cerebros de los niños y las niñas. Y tanto es así que hasta los proyectos educativos más fascistas que podamos encontrar tienen a su interior el desarrollo de la competencia del pensamiento crítico. Y uno dice, bueno, pero eso no entra en la cabeza de nadie. Bueno, pues todos los proyectos, no todos, pero el 99% de los proyectos educativos del país y de todas las universidades del país tienen a su interior la competencia de desarrollo del pensamiento crítico. ¿Y por qué digo que es psicologizado? Porque una rama, y no es la psicología como disciplina, por favor, no estoy, por eso digo, dije si había un psicólogo para pedirle disculpas, porque no estoy diciendo que la psicología, pero hay una rama de la psicología que ha mercantilizado el pensamiento crítico y lo ha convertido en una habilidad de pensamiento, en la habilidad que tienen los niños para argumentar, contraargumentar, es decir, para algo que hacemos supuestamente desde nuestras habilidades cognitivas. Y ese es un primer elemento que para mí es importante. ¿Por qué? Porque cuando la institucionalidad se apodera de ese concepto de la crítica, ya no necesita de experiencias verdaderamente críticas, como por ejemplo el teatro del oprimido. Ya no requiere de eso, porque ya tiene lo otro. Y lo otro se puede hacer en el salón de clases. ¿Sí? El desarrollo de habilidades de pensamiento se puede hacer en el salón de clase para que los niños desarrollen ciertas funciones cognitivas y ciertas operaciones mentales. Pero hay una idea que es asumir que eso no es la crítica. Eso no es la crítica. Asumir la crítica significa que no podemos entender el proceso educativo si no es junto con las comunidades en donde están insertas
las instituciones educacionales. Es decir, la educación se hace con otros, no se hace en el salón de clase. Y para mí eso es primordial. Eso es primordial, el recobrar el valor de la crítica al interior de las instituciones universitarias o escolares, significa que la comunidad no puede quedar fuera. Pero miren lo que ocurre. Bajo ese discurso de que la comunidad no queda fuera, lo que hacemos, entre otras cosas, es eso que se llama extensión universitaria. ¿Vale? Extensión universitaria. Que es muy interesante. Pero no es hacer extensión universitaria, es hacer universidades junto con los otros. Pero como la institucionalidad no es capaz de legitimar otras formas de conocer, lo que hace es llevarle el conocimiento científico a las comunidades, pero no asumir que la mejora de la vida tiene que ver no solo con el conocimiento científico, sino también con el conocimiento propio que las comunidades generan. Y eso ya las instituciones no lo valoran tanto. Por lo tanto, yo creo, y insisto, yo siempre digo, porque además creo firmemente en eso, que es que casi siempre estoy equivocado, ¿vale? Pero insisto en que asumir la crítica significa construir otra institucionalidad, y otra institucionalidad con la gente. Si algo nos está enseñando este supuesto nuevo Chile que está naciendo, es que la gente sí tenía harto que decir, pero nosotros les hemos dado la espalda. Digo nosotros, la institucionalidad. ¿Vale? Entonces, dicho eso, te respondo muy rotundamente, Silvana, yo no tengo experiencia directa concretamente en el tema del teatro del oprimido, pero sí te cuento que Alejandro Varas, un compañero tuyo del doctorado de curso superior, está desarrollando su tesis doctoral, yo le estoy dirigiendo la tesis, sobre nuevas masculinidades, bueno, no es el concepto, pero bueno, lo vamos a poner así, sobre nuevas masculinidades, y él metodológicamente va a trabajar con teatro del oprimido, entre otras cosas. Entonces, y además él no es actor, él es psicólogo, pero tiene experiencia por haber participado en algunos grupos de teatro, y por lo tanto va a utilizar el teatro del oprimido como parte de su aproximación metodológica. Entonces ahí yo lo que hago es referenciarte y decirte, oye, nadie mejor que él, porque además es un tipo maravilloso desde todo punto de vista, académicamente, personalmente. Yo creo que él te puede ayudar para darte mucha más referencias concretas de lo que se viene trabajando. Porque en términos teóricos sabemos que Freire, Boal, ¿cierto? Están ahí, pero lo que nos interesa es ver lo que se está haciendo. Y en Valpo hay algunas cosas al respecto. Entonces ahí yo te dirijo con él porque te va, después si quieres, o ahora cuando terminemos me recuerda y busco el correo y te lo envío por el mismo chat del Zoom. ¿Vale? Eso en relación a la última pregunta, ¿vale? Que hablaba de la crítica y del teatro del oprimido. En relación a la primera, hay una idea básica que a mí me acompaña hace mucho tiempo. Y es asumir que el proceso educativo y el proceso de investigación no son tan diferentes como nos plantean. ¿Vale? Lo que supuestamente hace un educador es intentar sorprender a otros con el conocimiento para que se genere preguntas. En términos ideales, sabemos que después no ocurre eso. Pero lo que hace un educador es intentar sorprender a otro con el conocimiento para que se genere preguntas. Y lo que hace un investigador es generarse preguntas para intentar comprender la sorpresa que lo acompaña cuando intenta conocer. Por lo tanto, yo creo que son dos caras de la misma moneda. Son dos caras de la misma moneda que siempre se van acompañando. Pero aquí tengo que hacer una confusión, no, una confesión. Yo cada vez me he ido alejando más, y esto va a quedar grabado, pero no me importa. Yo cada vez me voy alejando más de esa formalidad propia del proceso investigativo, en donde nos planteamos un diseño metodológico, planteamos las técnicas, hacemos los consentimientos éticos, construimos los instrumentos y recién ahí nos vamos a las comunidades. Yo creo que ese es un error sustancial. Y a mí lo que me está acompañando en el último tiempo es que, y esto es muy feo lo que voy a decir, yo no necesito ni proyectos de investigación. Lo que necesito es irme a caminar, a conversar y a compartir con las comunidades. Porque ahí está el conocimiento. ¿Vale? Ahora, te digo esto con las complejidades que esto tiene desde el punto de vista institucional.
porque institucionalmente no es eso lo que se pide. Entonces, los investigadores siempre vivimos en un conflicto que es, bueno, ¿cómo yo hago lo que tiene que ver con mis convencimientos epistemológicos más profundos, aun pudiendo estar equivocado, pero son mis convencimientos momentáneos, y cómo hago conversar eso con la institucionalidad que te requiere de otros elementos? Y ahí, en ese sentido, a mí me ayuda mucho, que no es exactamente eso lo que plantea, ni mucho menos, pero la idea de que el mismo Boaventura de Sousa Santo plantea, que es la traducción intercultural, ¿no? Es decir, ni yo asumo que el conocimiento científico es lo único válido, ni que otro conocimiento es el único válido, sino que la diversidad de formas de acercarse al proceso de conocer pueden conversar, pueden conversar. Y ese es el esfuerzo por hacerle ver, por ejemplo, a las autoridades educativas, de que cuando conversamos como, entre comillas lo pongo, porque ya uno deja de ser eso que llaman investigador, uno se constituye en parte de una comunidad, ¿cierto? Pero lo que uno empieza a visualizar, a legitimar, a rescatar, es que efectivamente en los niños, incluso en los más pequeños, hay una profundidad de conocimiento que tiene que ser recogida, que tiene que ser legitimada, que tiene que ser puesto ahí, como una manera de mejorar la vida al interior de las instituciones. Entonces, en términos concretos, lo que yo sugiero es que las investigaciones tienen que partir del contacto con la gente. No puede partir de mis propios convencimientos producidos al alero de un buen vino en el sofá de mi casa. Que también, porque al alero de un buen vino ocurren muchas cosas, ¿cierto? Pero siempre eso tiene que ser puesto en conversación con las comunidades que a mí me interesa o de las que a mí me interesa ser parte, ser parte. Sobre todo, ahora que estamos de manera muy actual, en el Chile presente. Porque si algo ya dije algo, pero otra cosa nos ha enseñado, es que no estábamos comprendiendo lo que estaba ocurriendo en nuestro propio país. No lo estábamos comprendiendo. Claro, a posteriori todo el mundo sale y es capaz de... ¿Se escucha? ¿Sí? Te digo que cuando nos formamos en el pregrado, por lo menos en el caso mío, como que no nos enseñaron a escuchar, porque finalmente el investigador tiene que escuchar, tiene que no imponer categorías conceptuales a priori, que es lo que uno tiende a hacer. Es como ir a escuchar y ahí recién partir, ¿no? Como, creo yo. Oye, aprovecha porque hay un poema, ya que mencionaste a Humberto Maturana, él hizo un poema que se llama Plegaria al alumno, no sé si... Sí, sí. Yo cuando lo leí, voy a linkear para que después lo puedan leer, ¿vale? Búscalo, sí, es muy bonito, sí, es muy interesante. Sí. Dijiste algo y se me fue, que a partir de lo que dijiste, De la escucha. sí, y de la imposición de categorías. Mira, yo te voy a decir, en esta línea de investigación, cuando nosotros hablamos, y que te digo que es un concepto que yo profundamente odio, pero que nos servía para intentar una discusión en términos más de generar tensión en esa conversación para ver por dónde podríamos ir navegando, cuando nosotros empezamos a escribir una idea de lo que fue en su momento un proyecto, que ya no lo es, ahora la línea que se sigue trabajando, nosotros partimos asumiendo, nosotros investigadores, el equipo de investigación partió asumiendo cuáles eran los sujetos que eran marginalizados. Es decir, nosotros dijimos, los marginalizados en las instituciones educativas son las mujeres, los no heterosexuales, los indígenas, los obesos, los que se ponen piercing. Estoy inventando, ¿eh? Nosotros asumimos que eso era así. Y una vez, en una reunión, un colega nos dice, oye, ¿ustedes no se dan cuenta que están haciendo lo mismo que critican? Es decir, ya íbamos a ir a decir quiénes eran los sujetos que estaban marginalizados. Y claro, y tenía toda la razón, toda la razón. Y eso fue totalmente, entre comillas, inconsciente. No había mala intención. Era reproducir nuestro propio ser académico que hemos construido a lo largo de nuestras propias historias vitales. Entonces,
Y el problema no fue ese, el problema fue darnos cuenta y decir, bueno, si no lo hacemos así, ¿cómo lo hacemos? Y sorprendentemente era muy difícil buscar una alternativa. Y finalmente la alternativa fue la más simple y a la vez la más enriquecedora, que es que vayamos a hablar con las comunidades. No hay nada más ni nada menos que la conversación la que nos acerca a lo que verdaderamente se está viviendo al interior de esas instituciones. Entonces eso, el tema de imponer categoría a todos nos pasa, ¿eh? A todos nos pasa y nos tenemos que dar cuenta. Yo creo que un elemento que permite al menos arrojar algo de luz sobre cómo ejercemos el poder en la investigación es asumir que, por favor, las investigaciones no se realicen de manera individual, sino siempre de manera colectiva. Porque el colectivo, cuanto más diverso sea, más caminos te muestra de por dónde podemos seguir avanzando en la conversación con las comunidades. Tanto es así que llega un momento, que yo creo que es una situación muy ideal, que es que llega un momento en el que ya tú no diferencias entre quién es el investigador, quién es el investigado, sino que tú eres parte de un colectivo y en ese colectivo, bueno, se generan comprensiones que son puntuales, que son contextuales, pero son de utilidad para esas propias comunidades de las cuales formamos parte. No sé si Silvana te respondí o me fui para otro lado, porque cuando uno ignora se va para el lado que le interesa, pero creo que por lo menos, ya, súper. Sí, muchas gracias. No, a ti, Silvana. ¿Alguna otra cosa por ahí? Bueno, yo agradecer tu claridad y igual es mágico que tú hayas investigado sobre un proceso educativo siendo extranjero. A lo mejor eso te da otra perspectiva. Es, Catalina. No, dime, Catalina. perdón. Dime. Sí, es increíble cómo, de hecho nosotros tenemos un compañero que es australiano y también tiene como tema de investigación algo en el contexto chileno. Es increíble cómo los extranjeros se preocupan incluso más que nosotros de todo esto. Es una cuestión muy extraña. Yo cuando estudié en Alemania también me di cuenta que habían compañeros que sabían mucho más de los pueblos indígenas que yo. Gracias, Catalina. Me parece interesante lo que planteas, pero sí quiero poner un punto en lo que estás diciendo, que es que yo en lo personal ya no me considero extranjero. Llevo 20, no sé cuántos años en Chile, yo ya me asumo como chileno, porque de hecho llevo la mitad de mi vida la viví en España y la mitad la viví en Chile. Por lo tanto, tengo hijos chilenos, mi pareja es chilena, cuando tengo descanso me voy a Conbarbalá, un pueblo perdido allí en la cuarta región, en la cordillera. Es decir, yo creo que me encantan los porotos, con rienda, sin rienda, me gusta. Entonces, más chileno, perdonen los estereotipos, es decir, yo ya no asumo mi condición de otro lugar. Yo ya soy chileno. Lo que sí creo que es interesante, y por eso yo partir con esa primera diapositiva, es que las trayectorias personales y colectivas que uno va viviendo, te acercan a ciertas preocupaciones. Entonces, yo no tenía ningún interés por estudiar la escuela chilena, pero a mí me acompañó desde mi infancia vivir cotidianamente con el mundo gitano y darme cuenta de que ese mundo gitano donde estaban mis amigos y amigas del alma, eran constantemente negados. Es decir, íbamos juntos y yo no era excluido y ellos eran excluidos. Cuando entrábamos en una discoteca, lo que fuera. En esa época había discoteca, y no sé si hay, pues ya no voy hace tiempo. Pero entonces, esas preocupaciones que son de infancia te acompañan. Entonces, vayas donde vayas, tú terminas haciendo lo que es parte constitutiva de tus profundas preocupaciones. Puede ser Chile, puede ser Australia, puede ser Alemania, pero eso te acompaña. Por eso para mí es muy importante no separar vida, trayectoria de investigación, porque si no, nos encontramos
con que hay investigadores que cambian de problemas de investigación como cambian de calzoncillo. Y uno dice, bueno, ¿cómo? Porque claro, no es la genuina preocupación o pregunta que lo acompaña, sino la necesidad de seguir produciendo papers. Y los papers son una parte de la ciencia, que es la comunicación de la ciencia, pero no es el proceso científico en sí. Entonces, ahí volvemos a lo que planteaba Silvana. ¿Cómo hacemos conversar esos dos mundos? Porque también hay que producir. Si no produce, la institución te va a decir, aquí hay un problema. Entonces, esa conversación es compleja desde los propios cuestionamientos personales, cuestionamientos académicos, etc. Pero bueno, si queremos estar dentro, de alguna manera lo vamos a tener que hacer conversar. Pero ojalá no perder esa preocupación. ¿Cuál es tu genuina preocupación que se nutre de tu trayectoria, se nutre de tus estudios, se nutre de tu experiencia? Y que eso se constituya en parte de la línea de investigación que tú vas a generar. Catalina, eso es lo que yo creo, ¿eh? Puedo estar totalmente equivocado, pero yo creo que eso es importante porque llega un momento, como todo en la vida, que las tareas se hacen rutinarias y la rutina es mejor que sea acompañada por cierta pasión a que sea acompañada solo por más rutina. Entonces, en el momento en el que hay que entregar la tesis, en el momento que el tiempo no llega, en ese momento que son jodidos, si tú mantienes esa genuina preocupación, se hacen un poquito más llevaderos. Pero si no, Sí, le puedes perder hasta el sentido a lo que estás haciendo. yo soy profesora de filosofía, de enseñanza media, y a mí me pasó eso. Bueno, ya no trabajo porque el doctorado exigía dedicación exclusiva. Y a mí me pasaba con los niños, sobre todo en planes y programas al final, donde tenían que hacer trabajos escritos. Y un día yo les dije, hagan un trabajo de los que ustedes quieran. Va a haber una rúbrica en donde yo voy a evaluar la metodología que ustedes hicieron para hacer el trabajo, pero háganlo de lo que ustedes quieran. Y se les hizo mucho más difícil que si yo les hubiera dado un tema. Muchos niños se me acercaron y me dijeron, profe, deme un tema, por favor, que no sé, deme un tema. Pero ¿cómo no te va a gustar nada? Un grupo de música, lo que está pasando, estábamos en pleno levantamiento social. O sea, temas, llovían, ellos salían a la calle y había un montón de cosas que ellos podían escribir. Y les costó mucho porque están tan mecanizados, además era un muy buen colegio donde los niños eran súper inteligentes, pero totalmente mecanizados. A mí me costó mucho sacarlos, descuadrarlos, así como desordenarlos. De hecho, yo les mostraba fotografías, en sus fotografías de cuarto medio, le sacaban una foto ordenados y otra desordenados, y en la desordenados estaban igual. Si eran, oh, de verdad. Cuando yo veía que para el deporte casi todo era muy malo, eran muy buenos estudiantes, pero pésimos, así sin ningún reflejo, nada. Estaban ya desconectados totalmente de la naturaleza. Yo, como estaba al lado de la Laguna Saucelito, teníamos una vista preciosa y no disfrutaban una clase afuera, por ejemplo. No disfrutaban. Y eso le debe pasar a todos los niños. O sea, yo le hacía clase tercero y cuarto medio, pero a los niños les debe pasar mucho eso. ¿Puedo agregar algo a lo que dice Catalina? Que yo creo que en la educación falta que esté el cuerpo, que aparezca el cuerpo. Porque el proceso de cognición es con la corporealidad completa. Y, por ejemplo, a mí me pasó también en la experiencia del magíster, yo le trataba de explicar a mis compañeros, o sea, a los que estaba yo compartiendo, ¿qué pasa si yo coloco mi cuerpo en otra postura constantemente? Generamos nuevos pensamientos. Pero no, o sea, estamos siempre con la postura tan rígida, caminando, sentándonos. ¿Y qué pasa si hacemos otras corporalidades, si nos tratamos de experimentar con nuestra corporalidad? Silvana, ¿Qué va a generar ahí? Silvana, ¿Perdón? de hecho, la normalización de esa palabra tan peyorativa, para que tú normalices y ordenes a los niños antes de entrar a clase, se trata de que desconecten su cuerpo. Se trata de eso. Se trata de que los niños logren tener una posición en donde tú los puedas tener controlados.
Y tú tratar de hacer algo diferente en un colegio es sumamente difícil. O sea, si entran a vigilarte, que era lo que me pasaba a mí, un subdirector, y ve que los niños están parados, ese es un problema para ti. No logran entender un proceso educativo en donde los niños estén moviendo su cuerpo. Sobre todo, mira, yo le hice filosofía para niños 1 año a los niños de cuarto básico y me echaron por eso, porque yo a los niños los dejaba pararse, los dejaba tomar desayuno, o sea, hacerle clases de filosofía a niños con hambre en la mañana es imposible, es imposible. Y era problema para los demás que los niños pudieran comer en clase, aunque ellos limpiaran su espacio. Entonces, ahí está la respuesta. Yo encuentro maravilloso que personas que saben tanto sobre esto como tú, sobre la conexión con el cuerpo y la educación, digan que sí es necesario. Porque para los profesores se nos hace imposible explicar que para los niños se deben mover. ¿Sabes qué? Yo creo que hay que volver a lo salvaje. Como que es verdad, volver a lo salvaje, al movimiento primario, la educación y el proceso institucional y el volver a los movimientos salvajes, esa es la palabra que voy a elaborar mejor la idea, pero eso se me cruza. Si la normalización es bloquear los instintos primitivos, es bloquear que te dé hambre, es bloquear que te den ganas de hacer pipí, que te dé sueño, es bloquear todo lo natural. Oye, mira, qué interesante lo que plantea al tiro Felipe, una idea o una, solo como sugerencia. Efectivamente, nosotros tenemos un científico que también falleció, amigo, colega y trabajó junto a Humberto Maturana, que es Francisco Varela, ¿cierto? Y que él habla específicamente de la cognición encarnada y habla específicamente del concepto de enacción. Yo creo que eso es muy interesante. Sí. Muy interesante para entender que efectivamente el conocimiento no se da en la cabeza de las personas, sino tiene que ver con todas las experiencias sensoriomotoras a partir de las cuales nosotros interactuamos con el mundo. ¿Vale? Por eso lo interesante en el ámbito educativo no es hacer mejor metodología, sino generar contextos que posibiliten la aproximación a ciertos conocimientos, a ciertas posibilidades de seguir aprendiendo. Eso es un tema como referencia, pero solo para generar un poquito de angustia. No olviden que ese proceso que ustedes describen no solo lo viven los niños que están en el colegio de Catalina. Los hemos vivido todos y todas. Hemos encarnado esa forma de conocer. Y por tanto, yo siempre digo que uno de los grandes problemas que aparecen cuando empezamos una tesis doctoral es el problema de investigación. Porque tenemos miles de ideas creativas que tenemos que hacerla conversar con la institucionalidad que nos exige que eso se haga de una manera determinada. Entonces, aquí lo que es muy interesante, además de ese análisis que yo hago, que ustedes hacen de lo que ocurre con los niños y las niñas, es asumir que nosotros también hemos encarnado esa forma de conocer y que por lo tanto viene un trabajo que no es menor, Porque ¿qué suele ocurrir? Que cuando nos vemos ante la imposibilidad, por ejemplo, de desarrollar un trabajo desde otra mirada, desde otra perspectiva, etcétera, porque nos genera mucha incertidumbre, tendemos a volver a la certeza, y la certeza es control, y el control es seguridad, y entonces volvemos a la misma situación. O sea, ahí es interesante pensar no solo a la tercera persona, sino pensarnos también en primera persona, que nos permite a nosotros, por ejemplo, como decía Silvana, entender que no basta con querer cambiar, sino que los espacios, que los tiempos, que las formas de relación tienen que cambiar para que también corporalmente tengamos experiencias diversas. Eso, Felipe, tú querías decir algo, disculpa. Sí, de cositas. Digamos, muy de acuerdo con lo que dice Silvana respecto a que cuando se excluye el cuerpo social del proceso formativo o educativo, la verdad es que se precarizan varias cosas. O sea, nosotros tenemos muy claro que bien aprendemos de nuestros compañeros,
la conversa posterior a la clase o al seminario, en fin. Y aparte todo el intercambio que sucede a partir de esa dinámica en donde físicamente suceden las cosas. Digamos, así como asumiendo y dejando claro que esto que tenemos ahora, que estamos aquí frente a la pantalla, no es algo, digamos, que es lo que hay, pero es muy precario. Alberto, yo estoy atravesado, lo planteo así porque en ese mismo problema que tú describes, en ese campo conflictivo, en esta relación donde cohabita la institución de educación superior, la universidad como institución social, que cumple una función respecto al conocimiento, a cómo se lía también con el mundo. El territorio, lo que se le llama ahora territorio, que en realidad yo tengo una visión que son los barrios, que es el lugar donde hay escuelas, donde bueno, la historia aquí en esta ciudad es bastante disímil. Hay lugares donde prácticamente no te encuentras nada alrededor de la escuela, y hay otros lugares como el Cerro Cordillera que está lleno. Y hay una historia de 30 años de instituciones que se ha ido dando el mismo barrio. Esto, esos son, digamos, ahí hay una acumulación, hay procesos que ya, digamos, tienen grados de consolidación. Y cuando digo atravesado, cuando te decía en un principio que estoy atravesado en el mismo problema, yo me dedico ya 5 años a trabajar en ese tema, a cómo, por ejemplo, se pone en tensión instituciones como esta y un barrio con todas las complejidades. Eso implica instituciones, dinámica, conocimiento y también, digamos, problemas. O sea, creo que sí, definitivamente, digamos, lo miro desde otro lugar. Que o sea, yo no escucho al barrio, sino que yo vivo ahí, estoy organizado ahí hace rato, desde ahí salté para acá. Estudié en esta universidad, después me fui a vivir, tuve una experiencia, viví 7 años en el Cerro Cordillera. Y, bueno, tú trabajas en educación y conoces las experiencias que hay ahí, que digamos hace 30 años con el TAC y un proceso de recuperación de espacios que hay, que todavía está en boga en ese cerro. Y desde ahí, digamos, yo vine a tocar la puerta de la universidad a ver qué es lo que se podía, qué es lo que podía disponer, qué recursos académicos podía disponer esta institución para, digamos, trabajar más digamos, como la ciencia y todas esas cosas. Tú empiezas a mirar y, o sea, quizá la forma analítica de interpretar no es la única, pero sí te da algunas nociones. Algunas nociones, en tanto te permite, por ejemplo, ir detrás de, digamos, ir mirando el estado de salud de la institución. O sea, eso sí te sirve. O sea, tú puedes decir, puedes referir a la situación de despoblación del sistema público, del sistema escolar público, y detrás de eso una precarización, digamos, la política pública en los últimos 20 años, 25 años. Y desde ahí tú puedes ir descifrando varias cosas respecto a qué es lo que está pasando ahí, cómo digamos, al final la resultante digamos, de este paquete de política terminaron construyendo como un archipiélago, un proceso de, digamos, de diferenciación social donde, o sea, por ejemplo, tú miras los indicadores de vulnerabilidad que se dispararon hasta el tope en ese cerro. No es que los niños se hicieron más pobres, sino que los que tenían la posibilidad de migrar derechamente lo hicieron, y ahí uno empieza a revisar acá, y ese es el efecto. Son como los balances que ya se pueden hacer 2 décadas después de implementado todo lo que vino de Frey en adelante. Creo que, claro, ahí hay una dimensión política, hay una dimensión también, o sea, si lo llevamos, digamos, a la discusión epistémica, claramente, lo estás planteando, o sea, no sé si esto sea sea un suicidio mirarlo así, pero claramente te da nociones respecto a la precarización y por qué, digamos, bajo el sistema de subvenciones, si al final, digamos, esa despoblación redunda en una precariedad genérica que no te permite implementar nada, y que tenés una señora, un caballero que quiere hacer la cantidad de años que le faltan para jubilar, y que no está, por supuesto, que desde luego que no está abierto a ningún tipo de innovación, porque eso implica trabajo. Menos si, digamos, no hay, o sea, digamos, no hay un soporte que permita, menos si no hay incentivos, si no hay recursos, si no hay nada. Es como,
es la guardería que dejamos hasta las 4 de la tarde para, digamos, segmento social. Los otros, los que se fueron al sistema subvencionado, la realidad en términos, si lo quieren ver desde la perspectiva hegemónica, el rendimiento es casi el mismo. Eso es ahí porque uno puede irse dando cuenta que más allá de que se apartan estos grupos que se arman archipiélagos, que son los cabros del colegio público y el de acá, al final las posibilidades que tienen en términos con lo que se baten son casi las mismas. Son casi las mismas. Ahora, claro, en ese contexto, las instituciones como esta, también, o sea, cuando yo llego a esta universidad, fue justamente porque le apuntaba un lugar, un camino por donde se podrían ir teniendo en tensión lo que se supone que la universidad desarrolla en su unidad académica, el conocimiento, y cómo se podía eso ir introyectando, digamos, a aportar a esa carencia, digamos, de recursos académicos que tiene el sistema público por todos los los problemas estructurales que te he mencionado. Y resulta que ahí tú te vas encontrando que justamente tú hablas de escuchar, de que hay que ir a escuchar. Creo que hay algo creo que también se pueden otras formas de pararse ahí. Por ejemplo, vivir ahí. Vivir ahí va a entregar, digamos, una panorámica completa. Es como la vacuna y tener el bicho. La vacuna te puede hacer una simulación, pero tener el bicho es distinto. Y tu sistema inmune le saca la foto completa, digamos, al elemento biológico con el que estás lidiando. Bueno, a partir de una vida ahí, sin duda, claro, hay dimensiones, hay procesos emergentes que hay que pensar. Hay que pensar, y de ahí quizás, claro, tú puedes ir apuntalando una noción de sujeto en términos de cómo se reconstituye esto. De lo que estamos hablando en el fondo es de la reproducción de la sociedad. O sea, si tú trabajas con yo trabajo con esas escuelas todavía, y resulta que los conflictos que tienen los niños de esos barrios, del barrio, que tú los conocías, algunos que ya los has visto crecer, se reproducen en la escuela, se reproducen cuando se encuentran en el TAC, en el partido de fútbol, en la esquina, y al final, claro, esta institución quedó desfasada y ahí, y claramente, claro, hay uno empieza a develar un desajuste de todo, digamos, de la misión que se dan las instituciones ahí. Que vienen en edad. Ahora bien, los territorios perfectamente, o los barrios, se pueden ir dando sus propias instituciones, en términos de cómo deciden abordar esto. Bueno, te lo quería compartir en realidad, así como bien someramente. Pero definitivamente el suicidio epistémico, o el epistemicidio, como lo planteas tú, creo que eso le daría más vuelta. Por lo menos creo que hay una discusión grande que dar ahí. Desde luego que tiene que ver con, digamos, dónde nos situamos en el fondo. O sea, a algunos que les va a gustar acá, pero en ese capítulo de Kant donde se refiere, digamos, o sea, cuando hace el descubrimiento de que conocer es determinar, realmente tiene que ver con eso, o sea, donde te sitúas tú, tú vas en este lugar de la Tierra y puedes ver esta estrella y mañana vas a estar varias millas más allá y vas a ver otra estrella, vas a ver otra panorámica. Eso. Genial, Felipe. Te agradezco mucho. Yo creo que, bueno, voy a partir por el final. Efectivamente, a lo del epistemicidio hay que darle hartas vueltas, y yo creo que se está haciendo dentro de las ciencias sociales, las humanidades, el arte, está siendo una categoría trabajada porque efectivamente pareciera ser que tiene cierto valor. Pero lógicamente eso conlleva, eso requiere pensar qué es eso de conocer, qué estamos hablando cuando hablamos de conocer, y hacer un recorrido por toda la historia de la filosofía, por toda la epistemología, para ver qué estamos viendo. Lo que sí pareciera ser que se asume es que desde el poder instituido, pareciera ser que hay una única forma de conocer que es legitimada. Por ejemplo, es la forma de conocer que se usa para descifrar o para construir los diagnósticos que hacemos sobre las comunidades. Es decir, índice de vulnerabilidad. Hay un conocimiento que se reproduce detrás de todos esos análisis, ¿cierto? Que nos permiten a aquellos que no vivimos en esas comunidades decir cuáles son todas las debilidades que esa comunidad tiene. Y yo creo que efectivamente ahí, Felipe, es útil.
es útil, es muy Pero útil. disculpa, respecto a los diagnósticos, yo te decía que partía desde allá, hay digamos, jornadas de reflexión colectiva de todo de lo que está ahí, en donde, claro, yo ahora te hablé de un indicador a referirme a que uno puede ir avisorando o puede ir rastreando un síntoma desde la perspectiva analítica. Síntoma. Pero desde luego que la lectura que tú haces respecto a cómo quieres vivir en ese lugar es quizá, o sea, cuando se constituyen ahí, se constituyen las organizaciones, se constituyen las personas, se constituyen los IDEM, se constituye todo eso, desde luego que desde ahí uno puede ir descifrando algo que es mucho más grande, tiene que ver con la vida y claro, a eso le implican organizaciones, instituciones, figuras, distintas formas de expresarse. Sí. Me refería a que hay otras cosas más que también se pueden ir, digamos, poniendo para solamente como percepciones que uno las tiene que tener en cuenta a la hora de mirar el estado de salud, es como que nosotros nos miremos la glicemia. Tenía un dato que la tenía un poco alta, eso te quiere decir varias cosas. Puede ser los nervios, puede ser un problema orgánico, en fin. Puede ser algo grave. Totalmente, Felipe, totalmente de acuerdo. Es interesante asumir, por lo menos yo así lo asumo y a lo mejor estoy equivocado, que incluso en esos análisis que se hacen de las diferentes comunidades, cuando los territorios introducen nuevos criterios para identificar qué es lo que ocurre ahí, si esos criterios ponen en tensión la lógica desde la cual la política pública analiza esas realidades, si lo pone mucha en tensión, esos criterios empiezan a quedar en un segundo plano. A mí lo que me interesa mucho, además, que creo que es muy interesante lo que tú planteas en términos de cómo podemos ir comprendiendo qué es lo que ocurre en algunos territorios, a mí lo que me interesa es el proceso que viene después, que es cómo esos territorios son capaces de generar o de construir autonomía para poder transformarse a sí mismos. Porque la política pública lo que hace muy bien es permitirle a los otros que participen en los diagnósticos y que propongan algunas cosas, pero cuando vamos a transformar, ahí la política pública es la que lleva la voz cantante desde el punto de vista desde los que ostentan el poder, entendido lógicamente, como dominación, no como otra cosa. ¿Vale? Entonces, y eso se ve muy bien con lo que ha pasado con con los pueblos indígenas, ¿cierto? A lo largo de todo el territorio, a lo largo de todo el territorio. Entonces, claro, los diagnósticos, las participaciones, muy bien, pero ahora hay que transformar y en esa transformación nosotros queremos no seguir la lógica que ustedes plantean, sino seguir una lógica diferente. Y ahí se produce una tensión muy grande que en el ámbito mío, tiene que ver con la despolitización del colectivo docente. Es decir, el colectivo docente, por todos los diagnósticos que sabemos, es un colectivo hoy día muy despolitizado. Es decir, la profesión docente termina siendo entendida principalmente como una labor eminentemente técnica, no como una labor política. Y como le quitamos al profesorado, lo hicieron muy bien los tipos, digo los tipos porque eran casi todos tipos, lo hicieron muy bien, intencionadamente despolitizaron la labor docente, ahora la transformación cuesta mucho trabajo, porque la fuerza que el colectivo docente tiene es relativamente débil para proponer otra lógica desde la cual construir el sistema educativo. Por ejemplo, no asumir la lógica de un sistema educativo que se comporta homogéneamente en todos los territorios. Que a mí eso me sorprende. Yo voy a una escuela en donde sea y voy a una escuela en el otro extremo y prácticamente si le quitas a los sujetos, es la misma escuela. Funcionan igual, hacen las mismas metodologías, trabajan de lo mismo, hasta llevan planificaciones similares porque en el mes de febrero se intercambian las planificaciones los profesores de un lado con los profesores de otro lado. Entonces, yo creo que el tema es que la politización del colectivo docente nos tiene que permitir la transformación desde las propias comunidades educativas, no desde los agentes externos. Y eso es lo que siempre se pone en tensión. Lo que sí comparto todo lo que has dicho, pero lo que sí comparto con creces es esa diferencia entre el escuchar y el vivir, que me parece genial considerarla y muy potente para los procesos investigativos.
Y sí, pues yo te tengo que decir, Felipe, que yo me veo o me he visto muchas veces escuchando y no viviendo en las comunidades. Y ahí lo que ocurre, lo que me ocurre a mí en términos personales, es que me he ido alejando de una investigación focalizada en los grandes centros urbanos de Valparaíso, Santiago, para empezar a introducirme en procesos investigativos que tienen que ver con las escuelas donde yo vivo en Villa Alemana, que están al lado de mi casa. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que estaba viviendo en Villa Alemana, pero yo Villa Alemana la usaba para dormir. A mí me daba igual Villa Alemana. Yo iba a mi trabajo, hacía mi tema, volvía a mi casa y me acostaba. Entonces, ¿qué me empecé a dar cuenta? Que no, que esto no es para los bares dormir. acá. Sí, efectivamente. Entonces, este es mi lugar y entonces yo puedo hacer investigación desde acá, porque además ya aquí no solo escucho, sino aquí vivo. Entonces, yo creo que tiene toda la razón, por lo menos en mi caso personal es así, pero ese es un proceso, Felipe, que yo creo, y por lo menos te lo digo desde el punto de vista educativo, para mí siempre ha sido importante, que es que los cambios no vienen porque haya un tercero que le diga al otro cómo debe hacer las cosas. Sino se intenciona y uno empieza a generar la necesidad en su propio territorio de hacer cosas. En términos educativos eso se ha visto muy bien reflejado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Con la reforma educativa que hubo hace ya varios años en Chile, ¿cierto? Ustedes se acuerdan que el sistema educativo pasó de, los profesores pasaron de hablar de conductismo a hablar de constructivismo. Es decir, vino una orden y dijo, ahora todos son constructivistas y todos los profes somos constructivistas. Hacían lo mismo, pero ahora decían que eran constructivistas. Y ahora son dialógicos participativos. Entonces, eso no tiene sentido. Es decir, los cambios no vienen por el cambio en el discurso, sino porque desde los territorios se produce también teoría. Y eso es lo que el poder no está dispuesto a ceder. Y eso yo creo que es lo que nos tiene que mantener en la lucha, que es que nosotros sí somos capaces de producir conocimiento. No necesitamos nombrar la realidad en función de cómo tú la nombras, porque nosotros tenemos nuestras propias formas de comprender el fenómeno que estamos viviendo, que no será el tuyo, pero es el nuestro, y además proponemos un cambio para la transformación. Y yo creo, bueno, que ahí está el tema. Pero me encantó para todos, como parte de la construcción de líneas de investigación, esa diferencia entre, bueno, claro, lo que plantea Silvia Rivera Kuczynski, entre el escuchar y el vivir, ¿no? Yo creo que es muy, muy enriquecedor lo que dijiste, Felipe. Así que muchísimas gracias. Eso, estimadas y estimados, son las 17:52. Si alguien quiere compartir alguna cosa más, y si no, pues lo dejamos hasta aquí. Ustedes me dirán. Antes de irme, Silvana, te voy a pasar el correo de Alejandro, ¿te parece? Déjeme que lo busque, perdón. Gracias, sí. Lo mando por acá. Y Alberto, sobre el teatro aplicado, ¿has escuchado hablar también? No conozco, Silvana. Mira, sabes que la semana pasada se publicó en Chile un libro que se llama Teatro aplicado en educación, de Verónica García Huidobro, que es la autora también de este libro. Pedagogía teatral. Sí. Ya. Verónica García Huidobro es como pionera en introducir el teatro en el aula. ¿Ella es la del sur? ¿Perdone? ¿Ella es del sur, la que trabaja en la Católica, o no? Sí, ella trabaja Sí, en la sí. Católica. Sí, Sí, la he escuchado, sí. La semana pasada publicaron un libro que se llama así, Teatro aplicado en el aula, y que yo creo que podría también ayudarte ahí en procesos metodológicos, como enriquecer tus procesos metodológicos en tu investigación e incluir estas prácticas, este juego, porque incluso tú también en las publicaciones que mostraste aparecía un libro que era sobre juego. Sí, sí. Porque Así. finalmente el teatro es un juego, creo yo. El teatro es un juego. Es como salirnos de nuestro tiempo cotidiano y entrar en otro tiempo en el que podamos ser lo que queramos ser.
Entonces, por eso es tan extraordinario como poder generar una metamorfosis en el teatro. Súper, te pasaste, Silvana, te agradezco mucho la referencia, la voy a buscar. Y sí, pues yo creo que todas estas experiencias ayudan a aproximaciones diferentes, ¿no? Y efectivamente yo me voy bien enriquecido con las conversaciones, el diálogo que hemos tenido y les quiero agradecer, pues, les quiero agradecer este tiempo de escucha, de conversación y me gusta hablar más de conversación que de diálogo, porque el diálogo, el concepto de diálogo también se institucionalizó y ahora todos dialogan, ¿cierto? Entonces yo prefiero conversar y agradecerle y espero, me imagino que en algún momento nos vamos a volver a encontrar. Si alguien quiere hacer su tesis en el ámbito de la educación, irse por ahí, bueno, cuenta con mi ayuda. Si lo quiere hacer en otro ámbito, yo de educación sé poco, pero de los otros sé menos, así que no podría. Pero no, yo creo que sí, en algún momento actividades nos vamos a encontrar por ahí para poder seguir conversando, ojalá con un rico café y no a través de la pantalla que cansa un poquito. Así que un abrazo muy fuerte para todos y para todas y un placer haberlos conocido, aunque sea por este medio. Cuídense mucho. Gracias, Alberto. Gracias a ustedes. Chiquillos, no se vayan. Muchas gracias. Sí, soy muy voy a decir que no nos vayamos. Uy, espérense, porque yo estoy de anfitrión. Ah, ok. ¿A quién pongo de anfitrión? ¿Quién quiere el poder? Carla Ah, no. parece que está Ah, conectada. está o ella. no Sí, sé. sí, está conectada. Entonces no, yo me puedo salir. Ya, no hay Claro, problema. está conectada, entonces la idea es como Súper, también dejar de grabar. súper. Ahí está. ¿Eso lo puedo hacer yo? No, eso lo hace ella. No No, sé si yo no lo está puedo la hacer. Carla. Carla. Ya, acá estoy, voy a dejar de grabar. Ah, no, yo puedo hacerlo, sí, detener. Ah, sí, pero quizás se le va a quedar grabado en su computador. No. Ah, ya. Me marcho, Carla. Abrazos. Ya, perfecto, que esté bien. Chao. Chao, cuídense. Suerte, chao. Muchas gracias. Chao, chao, gracias.